Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Técnicamente Hablando, una conversación sobre el rol y la importancia de las carreras técnicas en nuestro país. Conducen Claudia Gebert Sepúlveda y Bastián Cuevas Campos. Hola a todos y todas, muy buenos días. En este nuevo capítulo, el capítulo número 15 de lo que hacemos es Técnicamente Hablando, este programa donde queremos dar relevancia a distintos temas del acontecer desde las carreras técnicas, pero también una mirada desde el enfoque de lo que importa para el país y su desarrollo, sin duda. Hoy, lamentablemente, no me acompaña mi querida amiga, colega, Claudia Gebert, quien está en su casa con su bebé, así que les mandamos un cariñoso saludo, que esté muy bien y ya desde el próximo capítulo la tendremos acá. Pero no estoy solo, estoy súper bien acompañado, porque también invitamos a un hombre de la casa, una persona de radio que nos va a hablar y nos va a mostrar un universo de temas que también nos aportan desde el punto de vista de la sociología, del análisis sociológico también. Estamos en este estudio con Nicolás Gómez Núñez. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo, en Argentina, magíster en Desarrollo Humano a escala local y regional del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de la Frontera, licenciado en Sociología de la Academia de Humanismo Cristiano, profesor asociado regular de la carrera de Sociología de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Y también tengo que destacar que es un constante investigador que desarrolla proyectos y precisamente de eso nos va a venir a hablar el día de hoy. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días, Bastián. Gracias por la invitación a este programa Técnicamente Hablando. En esta mañana helada, algo nublada, y espero desempeñarme bien en esta conversación después de todo ese repertorio de pergamino, y hay una expectativa cuando se lee todo ese listado. Y eso que llegué a la mitad. Vamos a ver cómo concentramos entonces los esfuerzos para aclarar, ampliar debate o promover preguntas de interés de un equipo de investigadores, y ojalá puedan cautivar los ánimos de los radioescuchas en Radio Central 107.1. Oye, hace mucho tiempo que no entraba al estudio de esta radio. Es un reencuentro con la radio. Sí, es un reencuentro y un grato reencuentro, porque está todo novedoso. Incluso hoy día me siento como en casa. Bueno, está Felipe detrás del switch, que siempre hace su trabajo maravilloso y nos hace sentir muy bien. Y las correcciones de día, ¿sí? Entre ellas me estaban corrigiendo. Así que muchas gracias por la invitación. Aprovechamos de saludar sin duda a Felipe, quien es el que nos ordena, como bien dice Nicolás, que nos hace sonar bien. No es que nosotros sonemos bien, es Felipe el que nos hace sonar bien. Y también destacar que nos pueden ver a través de la página radio.ucentral.cl, nos pueden ver a través del streaming. ¿Te parece, Nicolás, si partimos este día un poco frío, un poco nublado, con música? Bueno, excelente. Vamos a la música, vamos a escuchar a un cantante que, si yo les digo Gabriel Julio Fernández Capelo, no nos suena mucho, pero si les digo Vicentico, nos viene a la memoria de inmediato. Vamos a celebrar su natalicio. Él nació un 24 de julio de 1964 y, bueno, como les digo, es conocido como Vicentico, fundador de Los Fabulosos Cadillac, banda de
los libros de historia de la música argentina, sin duda alguna, pero hoy lo vamos a escuchar en solitario para destacarse un cumpleaños con una canción que no es compuesta por él, pero que él popularizó, sin duda. Es una canción compuesta por Chico Novarro y esto es Algo Contigo de... Estamos escuchando en Radio U Central, Técnicamente Hablando, una conversación sobre el rol y la importancia de las carreras técnicas en nuestro país. Conducen Claudia Gebert Sepúlveda y Bastián Cuevas Campos. Estamos de vuelta, luego de celebrar el natalicio de Vicentico con esta gran canción, muy reconocida canción sin duda alguna. Nicolás, quiero llevarte al primer tema, que es un tema que sin duda es interesante, hoy en día está en boga, pero se habla poco, se conoce poco. Cuando hablamos de economía solidaria, cuando hablamos del concepto, abordamos ese concepto, ¿qué podemos entender por él? ¿Qué entendemos por economía solidaria? El concepto surge en Chile, en la población La Bandera, y surge de la mano de un grupo de exonerados de la Universidad de Chile, de las ciencias sociales, un grupo de profesores que venían haciendo trabajo en los peores tiempos de nuestra historia sociopolítica reciente, y estaban estudiando cómo las personas construían sistemas de alimentación. Nosotros rescatamos, o casi siempre recordamos, las ollas comunes, porque es el elemento más característico de las organizaciones productivas de la economía popular. Pero hay muchísimas otras. Entonces no hallaban estos profesores, estos investigadores, la mayoría nucleados, reunidos en el programa de Economía del Trabajo, en el PET. No encontraban el concepto, porque la literatura de las ciencias sociales, dentro de ellas las propuestas económicas, no trabajan sobre ese ámbito. Recordemos que para ese periodo la economía feminista, hoy sumamente relevante, no entraba. Ya estaba siendo desarrollada, pero no entraba dentro del repertorio teórico de interpretación de datos. Y bueno, no hallaban cómo nombrarla, porque el concepto o la palabra sector informal es un muy mal concepto. Para hacer producción de conocimiento es, sin embargo, bueno para producir legislación o aplicar leyes. Es muy útil a nivel del uso del derecho y de la reglamentación, pero para producir conocimiento es muy limitado, no es pertinente. Entonces, esta pobladora, ante la divagación de estos investigadores, de no hallar el concepto, dice, bueno, ¿saben qué? Cortemos el asunto porque hay que ponerse a trabajar, y nosotros somos organizaciones de trabajo y solidaridad. Entonces, eso se resume como economía solidaria. Y esas son las dos características de estas organizaciones. Son organizaciones de trabajo. Es muy relevante ese desempeño, porque genera derechos sobre la propiedad de los medios de producción. De ahí uno podría entender que hay otras figuras que han antecedido a esta que estoy contando. Por ejemplo, las mutuales, las sociedades de artesanos. Todo esto antes de 1900, llamémoslo así. Y ya más recientemente, desde la mitad de la década del siglo pasado, la cooperativa como figura jurídica. Y se produce entonces la siguiente situación. Dentro de una organización productiva también están los que son los propietarios de esa organización productiva. Por eso el factor trabajo es el que define esa forma de producir. Y el concepto o la variable solidaria tiene que ver con que el producto, todos los productos que surgen, que emergen de cualquier actividad de transformación del mundo, que son muchísimos, pueden ser o deben ser inmediatamente usables o apropiables por el colectivo. Y se subraya el valor de uso más que el valor de intercambio. Entonces estamos hablando de una solidaridad que
que a veces se expresa como relaciones de reciprocidad. Uno puede llegar ahí a establecer entonces esos dos conceptos, y luego eso se emparenta con lo que ya venían haciendo los socialistas utópicos de finales del siglo XIX, Saint-Simon, bueno, más adelante en Francia aparece Joseph Proudhon con la Comuna de París también, y hay un hermanamiento con el concepto de economía social, pero tiene otras cualidades. En el viejo mundo, llamémoslo así, estaría más caracterizado por la figura cooperativa, pero serían conceptos hermanos que pretenden explicar, comprender y apoyar actividades que se complementan. Tú mencionaste un concepto que es sumamente relevante y que me gustaría que profundizáramos para que nos entendieran la gente que está en sus casas, de este concepto del valor de uso. ¿Qué podemos entender por valor de uso? El valor de uso es una definición subjetiva sobre aquello que nos hace bien. Por ejemplo, cuando nosotros estamos levantándonos en la mañana y respiramos ese aire que entra y que nos ayuda a existir, es en sí mismo un uso. Cuando nosotros vamos a comer nuestros primeros alimentos del día, tiene que pasar por una previa preparación. La taza de té no surge por acto espontáneo, sino detrás de eso hay un trabajo que hoy día se considera como la economía de los cuidados. Esa preparación de ese alimento es un resultado de una actividad, y entonces tú lo consumes porque cumple esa necesidad. A veces entonces el valor de uso tiene otras posibilidades. Por ejemplo, cuando tú abres un libro, o cuando tú escuchas a los fabulosos Cadillac o cualquier otro grupo, y esa música la degustas, sin pensar en los beneficios materiales que te trae, sino que estamos hablando de beneficios intelectuales, incluso podríamos decir que beneficios del alma, del espíritu, o como queramos tratar esa materia que no se puede tocar, pero que sin embargo está dentro o fuera, o nos llena de calor, llamémoslo así. Entonces estamos hablando de bienes o servicios o productos que tienen inmediatamente un valor de uso. El valor de uso tiene otra característica que es más fundamental de las que he dicho, es que a veces no tiene precio. Entonces tú valoras algo, y cuando alguien te dice, bueno, ¿y eso qué precio tiene? Esa pregunta a veces te deja un poco en jaque, porque inmediatamente tu reflexión que se ajusta a un cálculo matemático, aritmético, no promueve un resultado, porque es inconcebible a la razón humana la traducción de ese valor a una reducción numérica. Cuando alguien te dice, bueno, ¿qué precio tiene la democracia? Es bien raro colocarle un precio. Se puede, después de una serie de ejercicios más largos. Hay gente que le coloca precio también. Indudablemente, dentro de la arquitectura de los modelos de desarrollo, uno tiende a calcular cuánto cuesta la democracia. Y se puede hacer esa disquisición, pero requiere otro trabajo, ¿ya? Y requiere una serie de supuestos que son supuestos simplemente, que eso no, como todo supuesto, no es la realidad como funciona. Pero a lo que voy es que el valor de uso, como característica relevante, es que a veces no tiene, o casi siempre no tiene traducción. Por ejemplo, pienso en un plato de porotos con rienda, o pienso en un charquicán. ¿Qué precio tiene ese plato? Y qué precio tiene la receta que hace posible que ese plato, estoy pensando en el charquicán que se come hace muchísimo tiempo en estas tierras, ¿qué precio tendría esa receta? Que tiene un valor emocional muchas veces también. Eso es lo que nosotros podemos pensar como valor de uso.
Es raro detenerse ahí, no hay muchas personas que pregunten por eso, pero es lo que llevamos hoy día. Haber detenido la pandemia tiene que ver con que la gente se dio cuenta que los valores de uso, el buen alimento, el apartarse del modelo supermercadista y el pasar a la feria libre que te provee de alimentos saludables a la economía familiar campesina, es incalculable el valor que te brinda cuando estamos en pandemia, por ejemplo. Es interesante porque eso también implica una disposición distinta de esta figura del consumidor o la consumidora, Uh-huh. que empieza a tener un rol más activo respecto de lo que consume, ¿no? Las personas que están dentro de la economía doméstica, que hoy día la vamos a ir conociendo como la economía de los cuidados, en una reflexión que hemos dado como país en la Convención Constituyente, ya se instala aquello que dentro de las ciencias sociales se venían trabajando hace muchísimo rato. No gracias a que las ciencias sociales hayan sido, digamos, hayan previsto ese avance, sino porque las investigadoras mujeres han ido dando ese gran paso. Entonces, ese mundo siempre ha tenido mucho, valga la redundancia, cuidado en los alimentos. Es muy fácil que cada uno de los que nos están escuchando piensen cómo se alimentaban cuando tenían 5 años, cuáles eran los olores y cuáles eran las músicas de esa edad. Y se van a dar cuenta que no es ni la música ni el mismo olor de aquel alimento plástico que está detrás de la vitrina en ese local cuyo nombre no voy a decir porque podría enemistarme con otros actores económicos. O pasar datos también. Claro, o pasar datos. Sí. Y es interesante esta distinción que tú comentas desde la economía doméstica hacia la economía de los cuidados. ¿Cuál es ese tránsito? ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué vamos hacia allá? Son palabras que se ocupan en ambientes distintos. Dicen lo mismo, pero son formas de modularlas para fines que se complementan pero que son distintos. Por ejemplo, en la nueva Constitución aparece la economía de los cuidados, como palabra cuidado. Y entonces resume un desarrollo de reflexión filosófica, de indagaciones etnográficas, que ya debe tener, que se están haciendo desde 1756. Entonces, no se podría colocar en un artículo todo lo que sabemos sobre eso. Y entonces por eso, no es que haya un tránsito, sino que el repertorio de conceptos con los cuales que podemos ocupar para tratar ese tipo de mundo económico se vuelve cada vez más rico. Y nosotros nos hemos vuelto cada vez más especializados en la medida que vamos conociendo las definiciones y los usos de los conceptos. Entonces, cuando hoy día vamos a nuestros hogares y veamos un plato puesto o nosotros estemos preparando alimentos, nos tenemos que dar cuenta que no es el esfuerzo individual, sino que es el resultado de un quehacer colectivo que lamentablemente quedó oculto por muchísimo tiempo, pero que hoy en día aflora por todos lados. Entonces es evidente que eso está ahí y que va a seguir estando ahí, y que al final de la toma de decisiones sobre las soluciones a los problemas de este modelo económico, está ahí el modelo alternativo o cómo podemos seguir adelante con esta ruta. Y este es un cambio de paradigma también en el sentido de que miramos distinto el resultado del trabajo. Es decir, no solamente vemos un producto, un servicio, como tú mencionabas, sino que también un resultado de un trabajo particular. No hay una enajenación de lo que se desarrolla, sino que más bien hay un análisis o una valoración de ese mismo trabajo que resignifica el valor del mismo producto, ¿no? Ese tema es súper interesante. El trabajo tiene... ¿Puedo irme un poco más en la profunda? Sí, por favor. Técnicamente hablando. Estamos para eso. Es que el trabajo...
el trabajo también es una definición subjetiva. Evidentemente que levantarse en la mañana, poner esfuerzo en levantarse y disfrazarse para ir al mundo del trabajo, tomar el transporte público o andar en las calles para llegar al lugar de trabajo, eso existe realmente, ya eso es materialmente evidente. Pero las personas le dan un sentido distinto. Hay personas que encuentran que su trabajo lo lleva a una situación de alienación, de no encontrarse ellos mismos con el trabajo. Y eso sucede mucho en modelos económicos como el chileno, donde hay una formación de las personas más alta que las plazas laborales que ofrece el mercado de trabajo asalariado, formal, regulado, que es muy poco en este momento en pandemia, porque llegamos a una situación un poco de desregulación de ciertas áreas de la economía. Estoy pensando en el transporte del delivery, ya que digamos. Bueno, hay otro que ha explotado en estos últimos años. Sí, indudablemente, y que tiene zonas de trabajo informal y ha quedado largamente desregularizado. Hay algunas aplicaciones que no pagan ni siquiera impuestos. Entonces, bueno, pero hay otra definición del trabajo en donde la persona, hombre o mujer, no encuentra que está sometido a una situación de alienación y lo hace sin darse cuenta que está poniendo esfuerzo, sino que termina su jornada laboral y dice, chuta, hoy día trabajé y recibo un salario, pero hay un gozo. Entonces, ese es otra manera. Y cuando vamos a ciertas áreas de la economía, uno podría decir que es más relevante o se hace más relevante encontrar ese tipo de trabajo que el otro, que el alienante. Por ejemplo, en el mundo campesino hay esas expresiones, en lo artesano también hay esas expresiones. Algunos gente de radio no se da cuenta que está trabajando, pero está trabajando. Pero lo hace con un sentido de satisfacción, de plenitud. Porque tal vez calza su capacitación humana con esa plaza laboral para sacar de él o de ella lo mejor de sí y en favor de la mayoría. Y eso reconforta muchísimo. Cada vez que un trabajador o una trabajadora se siente aportando a un todo social, entonces es más probable que el trabajo sea placentero. ¿Y en qué pie estamos respecto del trabajo en ese sentido? ¿Existe una tendencia hacia esa mirada del trabajo o más bien estamos en pañales en ese sentido? Bueno, es que yo para responder la pregunta me estaba yendo antes del proceso constituyente, pero claro. Pero podemos abordarlo porque es parte de la información que se puede entregar respecto de lo que se está planteando y los cambios de paradigmas que vienen en el pensamiento. Es que yo creo que antes del proceso constituyente había una reflexión desde 1989 sobre el mundo del trabajo. Y hay una necesidad de diversificar la matriz productiva. Y eso significa que nuevas empresas de distinto tamaño pueden florecer, pero también hemos visto que cada vez que un mercado o un sector de la economía se abre, suceden procesos de monopsodio o de monopolio, que ahoga la libertad de emprender. Y hasta ahora lo que tenemos son encajes verticales, en donde hay un grupo de unidades económicas mayores que logran gobernar hacia abajo todo. En ese contexto es difícil pensar en un trabajador feliz, es muy difícil, sobre todo cuando no tienen derecho a sindicalización, cuando el concepto sindicato dentro del repertorio común del mundo del trabajo suena hasta como peyorativa para mucha gente, siendo que no es así. Y con el proceso constituyente ha habido una reflexión
sobre el mundo del trabajo. Eso está plasmado en los artículos de la nueva propuesta, por lo menos en 3, o en 1, donde está el derecho a sindicalización, pero está subdividido en varias subartículos, llamémoslo así, no tengo el nombre exacto ahí de cómo se podría llamar eso, pero hay un artículo preciso. Incluso lo podría buscar porque ando con el texto aquel. Pero hay como una necesidad de abrir la economía. Hoy día, mucho más que antes. Tenemos toda la zona norte con casi 10 años de sequía, 15 años de sequía. Tenemos un sur que no está teniendo agua. Entonces ya no resiste la monoeconomía, sino que hay que buscar la diversidad económica. Y si no caminamos hacia allá, entonces estamos sometiendo los destinos de las generaciones que vienen. Y en términos muy individuales, estamos haciendo que las personas sean cada día más tristes cuando salen de la formación universitaria o técnica profesional, que sí los necesitamos, pero que salen felices de esa formación, pero que a medida que van encontrándose con las plazas laborales se dan cuenta que tienen más capacitación de lo que la plaza laboral necesita. O sea, hay situaciones bastante chistosas en ese sentido. Bueno, la minería es un muy buen ejemplo de lo que tú mencionas, en el sentido de que nos hemos transformado en un país, o a la larga hemos sido un país que lo que busca es ser extractivista más que generar tecnologías asociadas a eso. Y dentro de lo mismo tenemos carreras que se están desarrollando en esa línea, inclusive el técnico de nivel superior en minería, es una carrera que forma a estudiantes que muchas veces se ven sobrecalificados para el desarrollo de una industria que está poco tecnologizada, poco avanzada y con una mirada, yo creo que más de a largo plazo, más de proyectos, una mirada de sigamos extrayendo, sigamos vendiendo como materia prima y transformémonos en un país que solamente exporta materias primas y que no produce. Uh-huh. Sí, claro. Y eso responde también a una decisión de aquellos que dicen, bueno, en realidad tal vez sale más barato no hacer eso y traerlo o mandarlo así, porque también ahí entra la mirada de corto plazo de la ganancia. ¿Para qué voy a hacer todo este esfuerzo si puedo obtener eso y más en menos plazo? Claro, para el dueño de esa inversión eso es súper rentable. Y está bien. El punto es que cuando estamos pensando de esta otra manera, estamos pensando en la idea de nación, patria, república, como queramos definir ese todo, que es un todo no homogéneo, sino que es súper heterogéneo. Para no quedar de mentiroso, el artículo 47 al 49 están la reglamentación, los artículos del trabajador y la profundización de los derechos de los trabajadores, incluso el trabajo doméstico y de los cuidados. Y ahí están los mecanismos de huelga y la negociación ramal, sectorial y territorial. Entonces tendríamos que remitirnos, en este momento no lo voy a hacer para no dar, solamente estoy dando la información del artículo 47 al 49 de la nueva propuesta constitucional, y estamos hablando de los cuidados, ¿no? De esto que tú proponías como un tránsito de lo doméstico al cuidado, valga la redundancia. Yo te proponía que en realidad se podía ver también de otra forma, que era como un mosaico de conceptos que dependen para distintas formas de conversación. Entonces, ahí tenemos que ir al Sistema Nacional de Cuidado, que es el artículo 50. Y cuando yo me referí al plato de porotos con rienda, yo sé que son las 10:30, hay gente que está preparando la media mañana. La media mañana, claro, está cortando el zapallo. Claro, el apio. Tenemos que ir al artículo 54 de la nueva propuesta de la Constitución, y en el artículo 54 nosotros tenemos un concepto que también lo ocupamos y que tiene que ver con la minería desde esta perspectiva, que es el concepto de soberanía. En el artículo 54 de la nueva propuesta de Constitución para nuestro país,
habla de soberanía alimentaria. Ahora, yo me quiero subrayar el concepto de soberanía. El concepto de soberanía, si lo llevo a, por ejemplo, a una unidad de explotación minera, tendría que suponer que los trabajadores, en la forma de organización que ellos se den, no solamente están ahí para reivindicar derechos y deberes, sino que también para promover la mayor tecnificación de la explotación minera. Y en el entendido de, por ejemplo, de decir, necesitamos cuidar el medio ambiente, hay que ir a supervisar el relave minero. Entonces el trabajador se hace parte. Y cuando se hace parte, entonces necesita ocupar todos sus conocimientos sociotécnicos dentro de la explotación minera. Pero solamente se hace posible cuando tenemos el concepto de soberanía. Si no tenemos ese concepto de soberanía, entonces cada cual trabaja ahí sin tener un sentido de pertenencia con aquello con lo cual está desempeñándose. Y eso está súper claro en el artículo 54 con soberanía alimentaria, porque ahí empieza algunas palabras que también son muy claves, que es el comercio justo, la agricultura campesina, la pesca artesanal, y el cuidado y la promoción del patrimonio culinario y gastronómico del país. Verás que yo soy bien cargadito a lo gastronómico, pero bueno, soy chileno y es súper rica la comida de acá. No puede ser de otra forma. Hay que cuidar este patrimonio. Hay que potenciarlo. Hay que potenciarlo, sí, de todas maneras. Bueno, yo creo que ese sector ha quedado un poco descuidado, el gastronómico, en el último periodo. Pero son... mira, y acá en el artículo 55 de la nueva propuesta de Constitución está la construcción de la figura jurídica para la protección, promoción y qué sé yo, del intercambio de semillas tradicionales. Ese es un elemento que apoya, por ejemplo, los nuevos emprendimientos para diversificar la matriz productiva, porque de esa manera tú podrías pensar que hay algunos elementos de nuestra tierra o de las comunidades que se dedican a plantar y a sembrar y a cosechar, que a veces no tienen una participación en sus modificaciones, en sus cruzas. Pensando en la papa de chilota. No sé si tú conoces el ajo chilote, la charlota. Estoy pensando en esos productos que para este día podrían acompañar un curanto, un pulmán. Sí, que perfecto. Que tienen denominación de origen. Sí, ¿en serio? Entiendo que, pero no sé, lo voy a averiguar. Averigüémoslo. Pero siempre es bueno leer. Sin duda. Sí, quiero aprovechar que tú estás mencionando la propuesta de nueva Constitución, porque solamente pasar el aviso. Hoy día venía leyendo que ha salido mucha información que es falsa respecto de antecedentes asociados a información en la que ocupan los logos. No sé si supiste algo de eso, que ocupan el logo de la Convención Constitucional y del gobierno en Chile y todo eso para difundir información que no es. No sabía eso. Sí, están entregando algunos folletos en esa línea. Por tanto, invito a todos y todas quienes nos están escuchando a que la mejor herramienta para evitar esa situación es leer. Simplemente leer el documento. Eso no significa que usted vaya a votar por una u otra opción. Nosotros lo invitamos a que usted elija su opción personal, pero léalo, que es lo más importante, porque ahí está la información fidedigna. Porque claramente entiendo que el documento era como un folleto, como un tríptico, que se dejaba en las casas, y este tríptico tenía información falsa respecto de artículos que no son. Entonces, yo los invito y las invito a que puedan revisar el documento, lo puedan leer y también se informen respecto de ello, que es lo más importante sin duda alguna, y que también nos permite mirar esta propuesta y tomar una decisión informados y informadas. A mí me gustaría terminar la exposición sobre la economía solidaria y la economía social, porque la dejé incompleta. Nos fuimos a la propuesta de nueva Constitución, sí. pero sigamos en el tema. Ya, sigamos, bien. Es que
había dicho que tenemos entonces dos conceptos que lo único que tratan de hacer es de resumir las características de formas de producción de bienes y servicios que en algún momento son intercambiables, pueden tener un precio que tú lo puedes comprar. Y en otros momentos no necesariamente tienen un precio, sino que tú los entregas porque te sientes feliz entregando. Por ejemplo, las personas que se dedican a escribir, volviendo al punto de la escritura. Hay gente que escribe, estoy pensando en el que nos dirige en este estudio, que hay un gusto por el tango. Entonces, el que escribe el tango, el que sueña tango, no lo está haciendo porque está pensando en que alguien lo va a comprar, sino que simplemente porque hay un contexto sociocultural donde esa música es degustada, es un placer. Entonces tenemos esas posibilidades, pero hay más. Hay otra que es la economía comunitaria indígena. Estamos en un continente donde se extienden ese tipo de formaciones, pero aunque uno podría a grandes rasgos caracterizarlo, así como hay economías comunitarias indígenas en todos los Andes centrales. Estamos hablando de economías que se desarrollan sobre los 3.100 metros de altura, hasta los 3.008 o 3.009 metros de altura, que sugiere que hay un mundo de servicios que no están más abajo de la cota 1000, digamos. Y tenemos otro que se desarrolla dentro de la Amazonía. Ya la Amazonía en sí misma es un mundo. Lo poco que queda de Amazonía también. Sí, hay que seguir cuidándola y bueno. Y tenemos otro que es sobre los mares, que es bien poco recordado. Entonces uno podría decir que la economía comunitaria indígena es otro patrón económico que tiene sus propias reglamentaciones y que debería figurar en las conversaciones sobre las economías. Y ahí pluralizamos el concepto. Y habitualmente nosotros nos referimos a una economía que es la economía capitalista, que vendría siendo la más clásica, digo clásica porque es la que se nos enseña en los colegios, en las universidades, la que está en los libros de economía. Y esa economía es un tipo nomás, de todas estas tres que acabo de nombrar, que es la economía solidaria, la economía social y la economía comunitaria indígena. Y entonces habría esta otra, y serían distintas, pero en la vida real, en el mundo cotidiano, todo esto está entremezclado. Coexisten esas economías. Coexisten y de una forma asombrosa. Si alguien tiene la oportunidad, yo le invito a que vayan a los mercados centrales o a Las Vegas de sus capitales regionales. Estoy pensando en la Vega de Temuco. Era una vega a la cual yo iba, al mercado de Temuco, donde yo iba mucho cuando estudiaba en Temuco. Y es un mundo donde todo eso está mezclado desde muy temprano, porque eso es lo otro que hay que reconocer, que hay ciertas economías que siguen los ritmos vitales del universo. Estoy pensando en la economía solidaria, algunas versiones de la economía solidaria y la economía comunitaria indígena. La gente llega al mercado a las 4 de la mañana a ofrecer sus productos, porque cosecha por la noche, por una serie de rogativas y costumbres de producción. Y entonces ya tipo 4 o 3 de la tarde ya no existe nada de lo que hay entre las 4 de la mañana o 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana, que es donde está como la máxima actividad desarrollándose. Y que está conectado también con patrones culturales. Que tienen un enfoque y que nos permiten entender también cómo funciona esa economía desde el punto de vista cultural. Tú lo mencionabas, cómo funcionan esas organizaciones, y eso también nos cuesta entender un poco, pero es parte de la coexistencia. Sobre todo en este enfoque donde siento que últimamente le hemos puesto un poco más de ojo a esas tradiciones, y me parece que es sin duda fundamental e importante. Indudablemente. Ahora, ahí una cuestión que habría que reconocer es que eso siempre ha existido, y cuando decimos se le está poniendo ojo a ese punto es porque nos hemos visto obligados, y aquí yo hablo por mi desempeño profesional,
dado que tenemos un límite de agotamiento de la naturaleza, al ritmo que seguimos no le podemos heredar el planeta a otra generación. Tenemos que detenernos nosotros ya. Eso es ya ni siquiera una luz amarilla, eso ya pasamos la roja hace rato. Entonces nos hemos dado cuenta de esa necesidad no porque llegamos razonablemente a concebirla, sino porque la naturaleza nos dijo, ojo, que esto se está yendo de las manos, o se fue de las manos. Y lo otro es porque tenemos una mala distribución de las riquezas, pero de forma aberrante, en el sentido de que la distancia de muchas personas por los beneficios de los avances de la ciencia y la tecnología, sobre todo de tecnologías de uso de energía renovable, está muy lejos de las grandes mayorías, que por lo demás están recibiendo menos beneficios de ese mismo desarrollo. Entonces, eso nos golpeó, bueno, a los que estudiamos esto, no tanto, porque ya lo veníamos sabiendo desde 1996, por ahí. Estoy recordando los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, particularmente el del 1998, Las paradojas de la modernidad. Ese fue un estudio que marca un antes y un después en el pensamiento socioeconómico. Por tanto, al mundo de las ciencias sociales eso lo sabíamos. El problema es que golpea al que toma las decisiones políticas y aquel que difunde esas decisiones políticas. Les golpeó en la cara y fue como chocar de frente con una muralla. Y es por eso también que hemos tenido que considerar esas variables culturales, porque si se piensa en otro modelo, se estaría perdiendo el tiempo. Los modelos ya existen. Las formas de hacer ya existen, solo que hay que desplazar la ruta societaria hacia esos otros modelos, no con el entendido de borrar las otras rutas, sino de incluir las que no están incluidas. Entonces, con eso hace mucho más diversos los patrones de comportamiento práctico, pero también las formas de razonar en el ámbito, haciendo uso de todo el bagaje cultural que podemos tener. Sin duda, sin duda. Nos fuimos en la profunda en esa reflexión. Pero es interesante porque tiene que ver con esa... voy a usar un concepto que no es pertinente y lo digo de antemano, que tiene que ver con esa atención a la diversidad, pero en el sentido amplio, diversidad distintas culturas, distintas visiones, distintas cosmovisiones también. Entonces, si coexisten los modelos económicos, ¿por qué no pueden coexistir también esas visiones distintas? ¿Por qué no pueden coexistir esos enfoques que, como tú muy bien dices, han existido desde siempre, desde antes de las nociones modernas de economía, inclusive de democracia, sino que están de antes? Entonces, pueden coexistir, sin duda alguna. Quiero pasar un dato, sí, me voy a salir un poco del tema, pero es solamente para abordar un punto que había quedado de investigar. La papa chilota no tiene denominación de origen, porque proviene, de hecho, son variedades que están en el archipiélago de Chiloé, pero proviene del Perú precolombino. No, que se han ido avanzando, imagínense, desde el Perú precolombino, desde el extremo norte de nuestro país, ha llegado hasta el sur. Así que, por ende, no tiene denominación de origen. Así que, hecho el punto, quería comentarlo. Nicolás, te quiero llevar a otro tema que me parece muy interesante y que tiene que ver con el constante desarrollo que tienen desde la escuela, desde la carrera, y también con lo que estás haciendo tú como investigador. Cuéntanos un poco en qué estás, cuál es el proyecto que estás desarrollando, porque entiendo que hay un proyecto con fondos de investigación de la universidad. Claro, la Universidad Central viene apostando hace ya un tiempo sobre indagaciones en economía asociativa. Ya voy a ocupar ese concepto para ahí meter todos los patrones que ya hablamos en esta primera parte de técnicamente hablando. Y entonces eso empalma ahora con un desarrollo de un ramo que se llama Sociología Económica, que se me ha pedido plantear al cuerpo académico de la carrera de Sociología. Y bueno, ya lo planteé, está aprobado por el Consejo Académico y se va a dictar el segundo semestre de este año
2022. Entonces, la universidad está pensando en hacer difusión y en formar a profesionales con una mirada amplia, diversa, en este caso de las economías. Ya es hora de pluralizar el concepto. Y ese ramo de sociología económica tiene una base, un centro de operación en una trayectoria que siempre hemos ido desarrollando con estudiantes y egresados. Vamos saliendo de un estudio sobre cooperativas de productores de libros, de la cooperativa de editores La Furia, que hacen la Feria La Furia del Libro ahí en el GAM, en Santiago de Chile, y estudiamos a esas unidades productivas de libros. Son bastante importantes porque ellos son los que se ganan a lo menos el 44% de los premios nacionales de literatura. Entonces son personas que su desempeño produce un bien intangible de alto octanaje, llamémoslo así, y que ese bien intangible se llama bibliodiversidad, es un bien común que solamente se produce por la acción colectiva de una fraternidad comercial. Esa fue la conclusión que sacamos de ese estudio, la conclusión sociopolítica, llamémoslo así, y quedamos bien interesados en seguir pensando que hay otros bienes comunes que son obra de un quehacer mancomunado, donde a la base hay individuos que están capacitados para tomar decisiones y también bien informados. Y se nos vino el COVID. Entonces, cuando se nos viene el COVID, dijimos, bueno, tenemos que salir a comprender, no cómo la gente lo está pasando dentro, porque hay colegas que están haciendo ese trabajo hace mucho tiempo. Sí, y nuestra idea es siempre ver cómo las personas se organizan para responder a aquello que les permite vivir mejor. Entonces, empezamos a indagar sobre algunos conceptos que podrían ir acompañando estos bienes comunes, para nombrarlo en términos muy específicos, y descubrimos el concepto de régimen de vitalidad. El régimen de vitalidad son rutinas, uno podría ser mucho más específico y decir son tecnologías sociales fabricadas por las personas frente a una pandemia. Esto surge a raíz de las investigaciones que hacen unos sociólogos de la Universidad de Barcelona en comunidades de personas que viven con VIH-Sida, y entonces la pregunta es, ¿por qué no mueren en un tiempo donde no había triterapia? Y la respuesta fue porque había un régimen de vitalidad. Y entonces, antes de que hubiese la vacuna o el tratamiento para aplacar la carga viral, recordemos que la vacuna no se ha descubierto, pero sí se ha descubierto la forma de atenuar la carga viral. Entonces habían culturas, volvemos al asunto de las culturas, y formas de comportamiento novedosas que rompen el sentido común y que tienen que ser adaptadas por las personas que viven en pandemia, porque si no mueren. Bueno, tomamos el concepto de régimen de vitalidad y empezamos a ocuparlo para mirar organizaciones de la región metropolitana y de la región de Valparaíso, y estamos trabajando con 9 casos que producen alimentos. Esos productores de alimentos estarían dentro del subconjunto de acompañamiento, porque fuimos dándonos cuenta que el régimen de vitalidad en tiempos de COVID necesita acompañamiento. Alguien te tiene que alimentar o proveer de alimentos. No sé si nos acordaremos, pero estuvimos encerrados mucho tiempo sin tener acceso a nada, porque nos quedamos con todo lo que teníamos en las despensas, aquellos que tenían el privilegio de tener despensa, ¿no? Otros tuvieron que simplemente salir a buscar, porque no había cómo parar la olla. Entonces, hay otros que producen mascarillas y hay otros que producen escudos faciales. Entonces estamos estudiando esos 3 casos porque
fueron las primeras actividades que uno vio aparecer cuando se retiró el Estado, cuando el Estado no tuvo control sobre el comportamiento social y cuando la empresa de capitalización individual se replegó. Es súper interesante lo que mencionas. Yo creo que ahí vamos a tener que hacer un programa específico para ver cómo van con esos resultados y esos análisis. Pero como siempre se nos acaba el tiempo y nos encantaría seguir conversando de muchas cosas más. Nicolás, te quiero dar las gracias por acompañarnos el día de hoy, por contarnos un poco, por ilustrarnos respecto de estos conceptos. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy, Nicolás. Bueno, gracias Bastián por la invitación a este programa. Siempre es un placer estar con las personas ahí ahora por streaming y cuando quieran. Estamos con las ganas y el interés por participar. Que tengan una bonita jornada. Bien, y nos vamos escuchando una canción de otro cumpleañero que estuvo de cumpleaños el día de ayer, y me refiero a Roger Taylor, baterista de Queen. Vamos a escuchar una de las pocas canciones que escribió él, solamente él. Esto es Radio Gaga, de Queen.